el título de la enseñanza es el corazón que perdona. El corazón que perdona. Y quiero que te ubiques ahí en la carta de Filemón, en la misma que hicimos la lectura entre los cánticos. Y realmente me parece interesante porque aquí está la iglesia que se reúne el domingo. Pero muchas veces cuando nosotros hablamos del perdón, pensamos que la predicación va a ser en cuanto al perdón de Dios. Es decir, estamos pensando siempre el perdón en relación de lo que Dios hace para con nosotros como pecadores. Pero pocas veces contemplamos realmente el perdón entre nosotros como hermanos. Al punto en que es más fácil que yo vaya a una congregación pensando en que, bueno, yo estoy en perdón con el Señor me ha perdonado a mí, el Señor me ha concedido la salvación por gracia, bondad y misericordia, pero en realidad, si tengo problema con algún hermano, pues mejor yo me hago en una esquina, contraria a la que él se haga, si hemos tenido alguna diferencia, si hemos tenido algún encontronazo. Es decir, podemos llegar descaradamente, podría decir, o equivocadamente más bien, para no sonar tan duro, a pensar que yo tengo una buena relación con el Señor, aunque yo no tenga relación con alguien dentro de la congregación. Y con quien de pronto solo me miro y, ¿cómo estás? Pero no más. Y creo que, a modo de introducción, cuando nosotros encontramos en el libro de Mateo acerca de los dos deudores, que nos dice la parábola del Señor cuando Él la narra, de los dos hombres que le debían al rey dinero, y nos narra que el Señor, que este rey mandó llamar al que le debía una gran cantidad, podríamos decir 100 millones de pesos, el equivalente. Y el Señor coge y le perdona todos esos 100 millones de pesos. Pero nos dice la Escritura que cuando este hombre salió y encontró a alguien que le debía una menor cantidad, aproximadamente 100,000 pesos, lo cogió y lo asió del cuello y le dijo, págame todo lo que me debes. Y sin embargo lo mandó a la prisión, lo mandó a arrestar hasta que le pagara los 100,000 pesos. Y creo que es el ejemplo típico de cuando nosotros decimos que Dios ha perdonado todo mi pecado, toda mi maldad. Pero cuando miro a otra persona, no llego a contemplar el perdón por la ofensa que me ha dado. Y es ahí donde quiero que nos ubiquemos aquí en el libro de Filemón. Porque esta es una carta personal, es una carta que Pablo escribió específicamente para Filemón. Aquí encontramos a tres personajes que son los que forman la parte de la carta. Encontramos a Pablo. ¿Quién era Pablo? Bueno, Pablo el apóstol, que había llevado a cabo sus viajes misioneros, y precisamente en el tercer viaje misionero, cuando fue arrestado, apeló a César para que se le diera su libertad, y el hecho de él haber apelado a César, entonces fue enviado a Roma para tener asistencia delante del César, y entonces fue encarcelado y llevaba aproximadamente allí 2 años luego de haber apelado a César, y se le da una prisión, una casa por prisión, donde tenía ciertas ventajas o facilidades para recibir visitas, pero también para escribir las cartas. El segundo personaje que encontramos acá es Filemón, y Filemón es un cristiano, un hombre convertido bajo el ministerio de Pablo. No se convirtió en Colosas. Filemón vivía en Colosas, pero no se convirtió en Colosas porque Pablo nunca visitó Colosas. Entonces lo que se cree es que realmente él se convirtió al Señor Jesucristo, conoció el Evangelio estando en Éfeso, o yendo a Éfeso, que era donde Pablo estaba predicando el Evangelio en algún momento. Pero este hombre vivía en Colosas, y la iglesia se reunía en la casa de él, es decir, donde Filemón vivía.
se reunía en la iglesia. Usted me entiende cuando decimos que la iglesia. Ayer parte de la iglesia estaba reunida en una celebración. Ok, ahí en la casa de Filemón se reunía en la iglesia. Y por supuesto que un tercer personaje aquí que encontramos es Onésimo. Y Onésimo era un esclavo de Filemón que huyó. Y huyó lejos. ¿Por qué? Porque si se quedaba cerca, entonces lo podían reconocer, podían saber quién era Onésimo. Entonces la Escritura nos dice que él se fue lejos, se fue a Roma. Y bajo la dirección de Dios, digamos que llegó a los pies de Pablo para escuchar el Evangelio y para convertirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo es utilizado aquí como el instrumento de su gracia, donde por medio del Espíritu Santo es regenerado. No sabemos realmente si Pablo ya conocía a Onésimo, la Escritura no nos lo dice, pero personalmente creo que no. Sin embargo, como Onésimo era un siervo, un esclavo de Filemón, si Filemón de pronto estaba en Éfeso, pudo haberlo llevado, porque normalmente un amo siempre llevaba a sus siervos, pero la Escritura no nos dice nada de eso. Ahora, lo que quiero que comprendamos acá es que el reflejo de un corazón regenerado debe verse en la manera como el creyente maneja los diferentes conflictos y circunstancias con los hermanos en la fe. Es decir, un verdadero corazón regenerado nos deja ver cómo realmente maneja una situación adversa. Por lo cual nosotros debemos perdonar a otros como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Y es por eso que en esta mañana vamos a ver 3 aspectos de un corazón que perdona. Número 1, el primer aspecto es que fortalece los corazones de otros. Y lo encontramos en el versículo 7. Lo segundo es que dispone su corazón para ministrar a otros. Lo veremos en el versículo 12. Y lo tercero es que, el tercer aspecto es que perdona a otros de todo corazón. Versículo 17. Y quiero que observes ahí en la Biblia, si no tienes una Biblia, por favor, pide una, aquí tenemos Biblias, porque es la palabra de Dios la que vamos a estar observando. Y dice el versículo 1, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y si usted se da cuenta, esta carta está escrita en segunda persona, tú, porque la dirige especialmente o específicamente a Filemón. ¿Sí? Entonces está escrita en segunda persona, pero también a la vez nos deja ver que la dirige a la iglesia que está en la casa de Filemón. Observa que nos dice en el versículo 2, a la hermana Pía, que era la esposa de Filemón, y a Arquipo, nuestro compañero de lucha. Arquipo era el hijo de Filemón, y en algún momento se cree que era el pastor de la iglesia, porque observen que él dice, nuestro compañero de lucha, es decir, enfocado hacia el ministerio. Y luego dice en el mismo versículo, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, realmente nos deja ver algo interesante acá. Normalmente, cuando una persona ofende, ayer estaban jugando fútbol unos jóvenes, y llegó uno y empujó a una mujer que estaba jugando fútbol, y ella como en cámara lenta se fue hacia atrás, tronca. Ahí hay más de uno riéndose, y parecía en cámara lenta. Por supuesto, quien la empujó, la tumbó, la ayudó a levantarse. Oye, qué pena, discúlpame. Pero digamos que eso que sucedió no implica que entonces nosotros tengamos que decirle, tienes que ir y pararte en el púlpito para que le pidas perdón a toda la iglesia por lo que hizo. No, él de pronto se disculpa con los que están jugando y por supuesto con la persona a la que por
X o Y razón, digamos, golpeó ahí. ¿Sí me hago entender? Lo cual nos deja ver que si Pablo extiende esta carta a que se lea en la iglesia, es decir, a que se lea ante toda la congregación, los que están en la casa, es porque implicaba que muchos conocían a Onésimo. Y entonces lo que Onésimo había hecho no estaba bien. Y esta nos deja ver, ¿sí?, que era necesario que la gente conociera lo que estaba pasando. Ahora, el punto ahí es que nos deja ver que muchos de los cristianos de Colosa conocían a Onésimo. Es decir, sabían que el hombre habría cometido una falta. Ahora, mirando el versículo 4, dice el apóstol Pablo en esta carta: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Y qué precioso es encontrar esto. A mí me encanta cuando siempre en las cartas de Pablo encontramos que Pablo dice: doy gracias a mi Dios por ti o por ustedes siempre que los recuerdo en mis oraciones. Estoy parafraseando. Acá dice: haciendo mención de ti, acuérdese, segunda persona, refiriéndose a Filemón como cabeza, en mis oraciones. Es decir, ese amor para llevar a las personas en oración. Y es algo precioso, porque siempre me pregunto cuánto de una iglesia verdaderamente está orando por la propia iglesia. ¿Cuántos están pensando durante la semana por los hermanos de la congregación? ¿Cuántos están rogando delante de Dios? Dios, levanta a este hombre o esta mujer, y coge y la levanta en oración. Señor, gracias por lo que estás trabajando en ella. Gracias porque estás formando carácter en ella. Gracias porque tú, Señor, vas a permitir que esta persona X o Y pueda crecer en el conocimiento tuyo. O deseo, Señor, que esta persona verdaderamente crezca en el conocimiento tuyo para que verdaderamente pueda reflejar a Cristo. No lo sé. Cada uno de nosotros sabemos cuánto tiempo invertimos realmente en las personas de la congregación donde nosotros estamos. Sin embargo, Pablo sabe que él es un hermano, que Filemón es un hermano en la fe, un hermano en Cristo Jesús, y por lo cual debe ser llevado en oración. Y él dice: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de mis oraciones, haciendo mención de ti, en mis oraciones. Ahora observa el versículo 5, porque dice: ¿por qué lo llevan en oración? ¿Por qué lo llevan en oración? Algo similar a lo que nos expresa en la carta a los Colosenses. Y observa que dice: porque oigo. ¿Por qué Pablo oraba por Filemón? ¿Por qué le daba gracias a Dios? Bueno, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia ¿quién? Hacia el Señor. Y esto es algo precioso, porque uno puede decir: oye, qué chévere, yo le doy gracias al Señor porque estoy oyendo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor. Pero aquí hay algo todavía más relevante, y es que Pablo no solamente deja ver que Filemón tenía un amor y esa fe hacia el Señor Jesucristo, sino que observa que en el mismo versículo está diciendo: y hacia todos los santos. Es decir, Pablo está resaltando la fidelidad de Filemón en primer lugar hacia Jesús, pero una fidelidad que dice, se nota, tú eres fiel a Jesús, pero también reflejas ese amor y esa fe que es en Jesús hacia los otros, hacia los hermanos. Observa el texto, mi amado, y te vas a dar cuenta de lo que está diciendo Pablo. Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor. De la fe, el amor y la fe que tienes. ¿Hacia quién tiene el amor, Filemón? ¿Hacia quién? ¿Hacia dónde está enfilado el amor de Filemón? Acá en primera parte nos está diciendo el amor y la fe que tiene hacia el Señor Jesús. Pero luego él dice, y hacia todos los santos. Es decir, que podemos ver acá un Filemón que verdaderamente no solamente decía: soy cristiano y he sido salvo por la gracia del Señor, sino que realmente deja ver su amor y su fe que es hacia el Señor Jesucristo reflejada hacia los otros. Y eso es algo supremamente importante, mi hermano. No puedo decir que yo amo a mi Señor cuando yo no recuerdo a los que están conmigo en el lugar donde me congrego, cuando no estoy pensando en ellos, cuando de pronto lo veo el domingo, ¡ay sí!
¿Cómo es que se llama la chiverita que está ahí sentada en primera fila? Ahí, sí, sí. Y entonces como no me sé hermano, ¿cómo estás? El hijo de la señora esta. Esos son los casos que encontramos. Pero nos llamamos hermanos, pero no nos conocemos. Pero Pablo aquí está marcando dos características de este hombre que ama a Cristo, y es su amor y su fe, que está hacia el Señor Jesucristo correctamente dirigido, pero que se refleja también y la deja ver, y hacia todos los santos. Es decir, mi amor y mi fe en Jesús la dejo ver para con la iglesia que está en Colosas. Si tú me acompañas rápidamente a Colosenses capítulo 1, quiero que observes rápidamente que es la misma expresión que Pablo está utilizando en el capítulo 1, versículo 3. Observa que él dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Le está diciendo a la iglesia en Colosas. Pues hemos, ¿qué? Oído. ¿De qué? De su fe en Cristo Jesús. ¿Y de qué más? Y del amor que tienen por todos los santos. Es la misma expresión. O sea que Filemón, acá cuando se está dirigiendo a una sola persona, en segunda persona, le está diciendo: tu amor y tu fe hacia el Señor Jesús se refleja en la congregación. Y ahora a la iglesia en Colosas le dice: pues hemos oído, o estamos orando por ustedes porque hemos oído del amor y de la fe en el Señor Jesucristo y hacia todos los hermanos. Es decir, es algo que se manifiesta, algo que se ve. Un lugar como esto no es un lugar donde yo vengo y me congrego un domingo, donde saludo: Dios la bendiga, hermana, Dios la bendiga, Dios lo bendiga, y después me voy y hasta luego. Más bien que se acuerden de mí, pero yo no me acuerdo de nadie más. Yo no tengo el teléfono de nadie más. Cuando yo sufro algo, que se acuerden de mí, pero si alguien sufre, no me digas. ¡Oh, terrible! Pero vine a saberlo ahorita, ¿sí? Pero observa que es algo precioso lo que encontramos aquí, porque Pablo ahí en el versículo 5 y luego 6, él dice: ruego, hay un clamor, que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Mira cómo se dirige a una sola persona, pero después lo muestra en plural. Porque él dice: ruego que la comunión de tu fe, llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Es decir, ¿sabes qué? Se nota lo que Cristo está haciendo en esa iglesia allá en Colosas. Es lo que Pablo está mencionando acá. Y por supuesto que llegamos al primer punto que encontramos aquí, el primer aspecto del que he mencionado, el primero de los tres. El primer aspecto para un corazón que perdona, lo encontramos aquí en el versículo 7 cuando dice: ¿por qué ha mencionado en el versículo 7 lo que ha dicho? Y es que ruega que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz en el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Es decir, va a llegar el momento, o está llegando el momento, porque le está diciendo: se va a reflejar ahora qué tanto tú conoces al Señor Jesucristo. Y mira el versículo 7: pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Y el primer aspecto entonces que encontramos aquí en el versículo 7 es que fortalece los corazones de otros. En el texto de nosotros, de nuestra versión, dice: los corazones de los santos han sido confortados, que es la misma palabra que yo he puesto acá: fortalece los corazones de otros. Un corazón que perdona es un corazón que fortalece los corazones de otros. No que insta, que hurga, sino un corazón que verdaderamente lleva ¿es a qué? A ser confortados,
a ser fortalecidos. Observa, voy a leer el versículo 6 y 7 unidos para que podamos encontrarle más en la idea. Pues dice Pablo, ruego. ¿Qué ruega Pablo? Que la comunión de tu fe, es decir, lo que tú estás profesando, llegue a ser eficaz. Wow, aquí la palabra eficaz. Es decir, que se pueda evidenciar, que se pueda ver. Por el conocimiento de que, de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. El centro es Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor. ¡Qué maravilloso! Pablo tenía consuelo y tenía gozo realmente en su corazón. ¿Por qué? Porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Y permítame aquí hacer mención de algo. La palabra corazón, literalmente en el original son entrañas. Esa es la palabra que se usa en el griego, entrañas. Es decir, las entrañas de las personas han sido, ¿qué? Confortados por ti. Encontramos que realmente había una preocupación de este hombre por los hermanos de la iglesia de Colosas. Y es algo maravilloso. No sé cuánto tú verdaderamente estás preocupado por confortar el corazón de los hermanos. Lastimosamente hay muchos lugares, en general hablando, donde más bien la gente está preocupada en cómo incitar al odio, al rencor, en vez de incitar, como nos dice la Escritura y como nos lo muestra en el ejemplo acá, a reconfortar, a fortalecer internamente a las personas en alguna situación que se esté dando. Aquí, por supuesto, todavía no le ha dicho por qué le escribió la carta. Le está diciendo simplemente, ok, no le ha dejado ver el propósito general. Y si me acompañas un momento a 2 de Corintios, hablando de ese confortador, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 13, mira lo que nos dice la Escritura. En el capítulo 7, versículo 13, Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, le dice, por esta razón hemos sido consolados. Y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por ustedes. Observa cuántas veces Pablo menciona confortados. Por esta razón hemos sido consolados, que es lo mismo que confortados. Y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos ustedes. Es decir, dentro de una iglesia deberíamos estar es para confortarnos internamente, para fortalecernos, como lo he puesto yo acá. ¿Sí? Y realmente tenemos que mirar, y es interesante porque en el Nuevo Testamento solo aparecen 11 veces la palabra entrañas o corazones. Solamente 11 veces, de las cuales 3 están en esta carta. O sea que harían solamente 8 veces en todo el Nuevo Testamento. Y Pablo, continuando con el texto de mención, observa lo que dice el versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy. Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Y observa, mi amado hermano, que Pablo no ha mencionado nada de Onésimo. Pablo no está obligando a hacer algo especial a Filemón, no le dice nada, pero sí le está rogando. Observa que en el versículo 6 encontramos ruego, ruego. ¿Sí? Hay un ruego, hay un clamor, y le está rogando, le está clamando realmente. Pero quiero que observes que aunque es la mano de un apóstol, y un apóstol tenía autoridad, observa que él dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, es decir, para darte una orden, hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Volvemos y encontramos por segunda vez la palabra ruego. Te ruego. Siendo como soy. Él no dice, yo Pablo el apóstol, sino dice, anciano. Y ahora también prisionero en Cristo Jesús.
Y lo que podemos ver acá, iglesia, es que aunque tiene autoridad, no le impone esa autoridad. Hoy en día, entre más autoridad hay, más mandas, más ordenas, más te impones, más exiges. Pero sabes una cosa, la Biblia nos deja ver lo contrario. Hablando de todo lo que estamos mencionando acá en cuanto al conocimiento en Cristo Jesús, la Biblia nos deja ver que entre más autoridad tienes, ¿sabes qué? Más sirves y más lavas los pies. Cuando encuentres a alguien que no quiere, yo quiero predicar, yo quiero que me pongan en el púlpito, pero ¿sabes qué? Ese que no lava los pies, ese que no sirve, wow, míralo con cuidado, mi hermano, porque realmente lo que nos deja ver acá la Escritura es que desde la perspectiva bíblica, cuanto más autoridad tienes, más sirves, más lavas los pies. Si tienes autoridad en tu hogar, eres un hombre en tu hogar, entonces utilízala para servir a tu familia. No, yo no puedo, yo no tengo tiempo para mis hijos, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. No, sírvele a tu familia. Si eres un líder dentro de la iglesia, utiliza la autoridad para servir a los demás, como lo dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Acompáñame allá rápidamente ahí, sin perder, por supuesto, Filemón, pero Pedro está unos libros adelante, después de Hebreos, y observa lo que dice. Capítulo 5, versículo 2. No es una. Yo creo que es uno. Ojalá no. Sí, 5:2. Ahora se me perdió a mí, discúlpenme. 5:2. Dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, hablándole al liderazgo, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Esa es la autoridad realmente, es decir, sirviendo a la grey. Y llegamos al punto donde Pablo deja ver su intención en la carta, y lo tenemos ahí precisamente en el versículo 10. Observa que él le dice: no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Versículo 9, diciendo: como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego. Y encontramos por tercera vez la expresión te ruego, y no la podemos ignorar. Pablo teniendo autoridad, y él dice: te ruego, por favor, te pido, te ruego. Versículo 10, ¿por quién? Por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Versículo 11, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y aquí Pablo entonces deja ver el propósito y le dice, Pablo está mencionando explícitamente la petición con voz de ruego, no de imponer. Ya lo hemos leído en los versículos, si tú estás siguiendo ahí la secuencia. Él no está imponiendo nada, él tenía toda la autoridad, pero él se presenta como un anciano. Yo, anciano, y ahora esclavo, prisionero de Cristo Jesús, te ruego, te ruego. Versículo 6 dijo te ruego. Versículo 9 nos está hablando también en un ruego. Versículo 10, te ruego. La forma como Pablo expresa es bien interesante, mis amados, porque observa que en el versículo 10 Pablo está diciendo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. El nombre Onésimo significa útil, ¿sí? Pero mira lo que dice en el versículo 11, es chistoso de alguna manera. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 11: quien en otro tiempo te era inútil, y el nombre de Onésimo es útil. O sea que Onésimo antes era un nonésimo, un inútil. Era un inútil, es en serio. Pero ahora le está diciendo: te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí.
ese que de pronto no era el mejor, ese que de pronto no pintaba para algo bueno, ese que a la hora de la verdad lo tenías literalmente como un simple esclavo. Y entonces podemos darnos cuenta aquí que ahora Onésimo es un hermano. Observa, porque podemos observar ahí en el versículo 11 que dice, quien en otro tiempo te era inútil. Mira el versículo 10 que ahora Pablo, ese que era inútil, está diciendo, ahora es mi hermano. Te ruego, por mi hijo, dice Pablo, y ahora es nuestro hermano. Porque ha sido engendrado en mis prisiones, es decir, literalmente está diciendo que le estaba enviando a Onésimo y que Onésimo, siendo hijo de Pablo, realmente era como si Pablo le estuviera devolviendo su propio corazón. Mira, el versículo 11, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. No será útil. Ahora, aquí es interesante porque realmente encontramos el segundo aspecto de un corazón que perdona. Y es el versículo 12. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Y el segundo aspecto es que dispone su corazón para ministrar a otros. Un corazón que perdona dispone su corazón para ministrar a otros. Y usted sabe que la palabra ministrar significa servir a otros. Ahora ponte a pensar en esto. Onésimo había robado a su amo Filemón y había huido. No nos dice que le robó, pero había huido. Y ahora Pablo le está diciendo que se lo devuelve, pero se lo devuelve como si fuera el propio corazón de Pablo. Ahora ponte a pensar en esto. Si alguien nos dijera literalmente, mira, te devuelvo mi corazón, te voy a entregar mi corazón. Pablo dice, te lo vuelvo a enviar. Y recuerda que la palabra corazón literalmente es mis entrañas. O sea, te estoy entregando todo lo interno mío. Es ese amor de Pablo. Porque Pablo lo presenta en el versículo 10. Este es mi hijo. Él lo está diciendo, este es el pícaro ladrón que te robó. Si lo está diciendo, es mi hijo, a quien he engendrado en mis prisiones. Es decir, aquel que nació de nuevo porque le presenté el evangelio y creyó en Jesucristo. Ahora, no sabemos cómo llegó Onésimo a conocer a Pablo, cómo llegó allá. No sabemos si fue Dios, pues obviamente el que lo dirigió. Si escuchó de que había un hombre en la prisión que predicaba el evangelio. No nos dice nada la carta. Pero lo que nos dice es que, nos deja ver es que Pablo le presentó el evangelio. Y es cuando uno le presenta el evangelio a una persona y lo cree y uno dice, este es mi hijo espiritual. Como si yo lo hubiera engendrado. Por supuesto que sabemos que la salvación la ha dado el Señor, que Él es el que concede el arrepentimiento a ese corazón endurecido, a ese corazón que está muerto, ese corazón de piedra. Pero Pablo dice aquí, te ruego por mi hijo. Lo presenta como su hijo, de sus propias entrañas, porque Él dice, a quien he engendrado, es de mis propias entrañas. Te estoy entregando mis propias entrañas. A quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil para ti, no te servía a ti, pero ahora es útil para ti y útil para mí. Versículo 12, te lo vuelvo a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Te lo estoy devolviendo. Y ahora, mis amados, tenemos que pensar en esto. ¿Cuántas veces nosotros cantamos fuente de la vida eterna y de toda bendición? Ensalzad su gracia eterna, ¿cierto? Y nosotros decimos, toma nuestros, ¿qué? Corazones. Toma nuestros corazones, ¿cierto? ¿Qué haría Dios con nuestros corazones? ¿Cómo tratará a Dios ese corazón? Lo que Pablo le está diciendo es, al recibir a Onésimo, me estás recibiendo a mí.
estás recibiendo mi propio corazón. Y realmente, ¿cómo trataríamos a una persona que va a llegar y que nos ha ofendido a nosotros? Pablo deja ver aquí realmente cómo un corazón regenerado se dispone para ministrar realmente a otros. Como si le entregara su propio corazón para que lo trate con ternura y con amor. Sin embargo, nosotros podemos cantarle a Dios, toma nuestros corazones, ¿cierto? Pero no a todo el mundo le podemos entregar el corazón, porque no todo el mundo lo trataría bien. Pero Pablo le está diciendo a Filemón, mi corazón es para ustedes. Mi corazón, mire, te entrego a Onésimo. Sí, es mi corazón. Y aquí la segunda parte, ves donde encontramos mis entrañas. Continúa Pablo diciendo en el versículo 13, hubiera querido retenerlo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Yo hubiera querido retenerlo. Es decir, ¿sabes qué? Pablo le podría decir, oye, yo conocí a Onésimo y yo le prediqué el Evangelio. Y Onésimo se arrepintió. Y Onésimo realmente ahora ha sido regenerado. Ahora yo me voy a quedar con él porque él me sirve a mí en este lugar de mis prisiones. Observa que lo dice. Hubiera querido retenerlo conmigo. Es decir, Pablo vio la utilidad de Onésimo. Onésimo haciéndole honor a su nombre, útil. Por eso en el versículo anterior le está diciendo, en el versículo 11, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y entonces acá en el versículo 13 dice, hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones. Es decir, tú me serviste, Filemón, cuando nos conocimos, pero ya no estás conmigo, estás en otro lugar, estás en Colosas. Pero pues, ¿sabes qué? Onésimo perfectamente me caía como anillo al dedo. Llegó un hombre que me puede ayudar, que me puede apoyar. Y es lo que Pablo dice acá, yo quisiera haberlo retenido. Pero ¿sabe qué? Observe que él dice, no lo hice sin tu consentimiento. Hubiera querido retenerlo conmigo, pero no lo hice. Observa el versículo 14. Pero no quise hacer nada, ¿sin qué? Sin tu consentimiento. ¿Y sabes por qué no? Porque aunque Pablo tiene la autoridad de un apóstol y podría haberlo hecho perfectamente, él está enfocado en lo que está diciendo aquí. En el versículo 16 cuando dice, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz. ¿Usted conoce la palabra eficaz? Por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Es decir, una persona que conoce a Cristo sabe cómo va a actuar en una situación de esas. No se deja llevar por la carne ni nada de eso. Ese es el enfoque que Pablo está haciendo acá. Es decir, tenía todo el derecho de decirle, mira Onésimo, Filemón, Onésimo llegó a Roma, yo le prediqué, ese es ahora mío, y yo necesito que él se quede aquí. Perdónalo. Pero no, quiero que observes el contraste que hay en el versículo 14, cuando dice, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Ahí hay un pero. Y es que Pablo deja ver ahí que aunque tiene todo el poder, no lo hace. Pues mira, para que tu bondad, ¿por qué no lo hizo? Para que tu bondad no fuera como una ¿qué? Obligación, sino por tu propia voluntad. ¿Sabes una cosa? No es porque yo tengo una autoridad que tú vas a obedecer, sino por tu propia voluntad, acorde al conocimiento que tú tienes de Cristo Jesús. Qué impresionante. ¿Cuántas veces nosotros actuamos porque la autoridad me lo dijo, pero no porque verdaderamente el corazón es él? Pero Pablo no hace eso. Y Pablo no hace eso, ¿por qué? Porque él quiere que el corazón de Dios que está presto para perdonar a la gente, sea revelado para que la gente pueda ver en ese hombre a Cristo Jesús, en su manera como perdona.
Es decir, que la gente pueda ver que a Dios le encanta perdonar y que nosotros somos el reflejo del perdón de Dios. Y quiere que ese corazón refleje el mismo perdón que ha recibido. Es decir, ¿sabes una cosa? Claro que yo voy a perdonar, porque yo sé lo que he sido perdonado. Lo contrario es que yo no puedo perdonar cuando yo no entiendo de qué he sido perdonado. Y por eso tengo un corazón amargado, un corazón duro. Pero eso no es lo que nos está diciendo acá la Escritura. Por eso, mira el versículo 14 cuando dice, pero no quise. ¿Qué no quiso? No quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera por obligación. Me toca. El pastor me lo pidió. Me toca. Es que me toca porque mi esposo es y yo me tengo que sujetar. Es que me toca porque es que Dios lo manda. ¿Sabes una cosa? Cuando uno entiende verdaderamente lo que es ese amor de Dios, que está presto a perdonar a la gente, entonces yo debo mostrar el reflejo de ese amor revelado en mi vida, de cómo a Dios le encanta perdonar. Y Él quiere que yo sea ese instrumento del reflejo de su gracia. Mira Colosenses 3:13, por favor. Volvamos un momento a Colosenses 3:13. Pablo le ha escrito a la iglesia en Colosas y observa, ahora entendemos un poco más y dice, soportándose unos a otros. ¿Y qué más? Y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Es decir, una iglesia que profesa a Cristo y que se reúne como esta congregación, debe ser una iglesia que está presta a perdonar. Es una iglesia que tiene que reflejar realmente de lo que ha recibido. Que no está pendiente de la ofensa, sino está pendiente del perdón. Como Pablo lo mencionó ahí en el versículo 13. Soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros si alguno ha sido ofendido, así como Cristo los perdonó. El ejemplo es Cristo, y en un creyente tendría que reflejarse de esa manera, y la única forma de hacerlo es comparar la forma como Cristo lo hizo para nosotros hacerlo de igual manera. Si una persona no está dispuesta a perdonar, es porque no entiende realmente de qué ha sido perdonada. Por eso le cuesta trabajo perdonar. Por eso mira más el pecado, mira más la ofensa. Pero recordemos que Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos ha dado vida juntamente con Cristo. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, observa lo que nos dice la Escritura. Pablo escribiéndole a la iglesia en Corinto, en el versículo 7 de 2 Corintios le dice, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Eso no está hablando de dinero. Nosotros podemos hacer referencia a eso, pero acá está hablando de da de lo que realmente tú has recibido. Ese es el punto. Pablo le dice prácticamente para que tu favor no sea por obligación. Es decir, observa el versículo 14 ahí, en su parte final, como por obligación, sino por tu propia voluntad. Y cuando hablamos aquí propia voluntad, es tu propio deseo. Es porque tú lo deseas. Es porque tú realmente quieres mostrar a Cristo en tu vida. Yo quiero que la gente vea a Cristo en mi vida. Y aquellos que me han ofendido, estoy dispuesto a perdonarlos. Es lo que Pablo les ha...
rogando a Timoteo. ¿Recuerdas que hemos visto 3 ruegos? El ruego del versículo 6, el ruego del versículo 9 y el ruego del versículo 10. Es un ruego, es un clamor, pero no lo vas a hacer por obligación, sino que lo vas a hacer es porque realmente es el deseo de tu corazón. Es por tu propia voluntad realmente lo que le está diciendo. Lastimosamente nosotros pensamos o decimos, oye, pero ella fue la que me ofendió, pero él fue el que me ofendió a mí, ¿sí? Y al final ella es la que tiene que venir de rodillas, él es el que tiene que venir aquí y postrarse de rodillas y pedirme perdón, porque él fue el que me ofendió a mí. ¿Y sabes qué? Es que yo no he hecho nada malo. Realmente ella fue la que me trató mal. Él fue el que me trató mal. Pero ¿sabe qué? Iglesia, déjeme decirle que ese es un perdón carnal y diabólico, mundano. Porque la persona regenerada lo hace de forma como se hace arriba en los cielos. Como se hace arriba en los cielos. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 5, versículo 23 al 25? ¿Lo recuerdas? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano ha tenido un impasse contigo, un problema contigo, deja tu ofrenda, ve y busca a tu hermano y reconcíliate con él. ¿A quién le está diciendo? Al ofendido, no al que ofendió, sino al ofendido. Ve y busca a tu hermano. Acompáñame allá un momento, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 23 al 25. Observa lo que dice la escritura. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, que tu hermano tiene algo contra ti. Ahí está la clave. Deja tu ofrenda al altar. Ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado a la cárcel. Reconcíliate, o sea, busca reconciliarte con aquel que te ofendió. El mayor conflicto que tenemos es que estamos pensando que el que me ofendió es el que tiene que venir a pedirme perdón a mí. Esa es nuestra actitud, lastimosamente, dentro de las congregaciones. Los conflictos que hay, estoy esperando que me venga a pedir perdón. ¿Sabes una cosa? Déjame decirte que el no creyente espera que otro venga y le pida perdón. Y busca obligar a la otra persona a ganar ese perdón. Pero ¿sabes una cosa? El evangelio que predicamos y el evangelio de la Escritura nos dice que eso es completamente todo lo contrario. Porque el evangelio de esperar a que vengan y nos pidan perdón a nosotros es el evangelio de los católicos, es el evangelio de los testigos de Jehová que están esperando o creen que realmente el perdón con Dios nosotros no lo podemos ganar. Es decir, donde la persona tiene que ganarse el perdón por parte suya. Pero ese no es el perdón realmente el que nosotros encontramos en la iglesia, en la palabra de Dios. Nuestra actitud es, ¿sabes una cosa? ¿Sí? ¿Reconoces que me ofendiste? Demuéstramelo. Hasta cuando yo vea que tú verdaderamente estás arrepentida de haberme tratado mal, entonces ese día te perdono. Demuéstramelo. Si no lo veo, no lo voy a creer. Porque tú muy astutamente vienes y me pides perdón, pero al ratico estás haciendo lo mismo. Pero esa es una actitud satánica. ¿Sabes por qué? Porque déjame decirte que Dios concede, que Dios nos regala su perdón gratuitamente, por gracia, sin que le demostremos absolutamente nada. ¿O tú tuviste que demostrarle algo a Dios? Dios, aquí estoy. Te quiero demostrar que yo ya me arrepentí. No, Él nos perdona gratuitamente.
y nos perdona gratuitamente es por gracia, sin que nosotros le demostremos nada. Observa el versículo 15. Pablo dice, porque quizá para esto, o por esto, perdón, se apartó. Quizá. ¿Sabes una cosa? Quizá por esto se apartó de ti. Por algún tiempo. ¿Para qué? Para que lo volvieras a recibir para siempre. Las situaciones adversas pueden llegar a nuestra vida en un odio, en un dolor, algo que nos produzca para nosotros llevar a cabo el perdón que nosotros mismos profesamos y que hemos recibido de Dios en Cristo Jesús. Observa que el versículo 16, ya no como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado. La condición de Onésimo, ¿cuál era? Él era un esclavo. Él tenía un amo, Filemón. Pero Pablo le está diciendo, pero ya va a regresar a ti, no en la condición de esclavo, digamos así, para que lo veas como un esclavo, como el que te robó, sino ¿sabes cómo va a llegar? Como un hermano, es decir, como un redimido del Señor, como uno por el que Cristo en la cruz derramó su sangre y con esa preciosa sangre lo lavó, lo limpió y le quitó todo su pecado. Y como tú recibiste el mismo tratamiento, el mismo lavado con la sangre preciosa del Cordero inmolado, entonces ahora lo puedes recibir para siempre. Especialmente para mí, dice Pablo, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Es decir, va a seguir en la función de un esclavo en cuanto al trabajo, pero ¿sabes qué? Va a ser tu hermano. ¿Te acuerdas lo que Pablo escribe a la iglesia en Colosenses? En el capítulo 3 que estamos estudiando, versículo 22, hablando de los siervos: obedezcan en todos sus amos en la tierra para no ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Y luego le dice: amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Está hablando a amos cristianos y a siervos cristianos, y les está diciendo: ¿saben qué? Ustedes delante de Dios están en la misma condición. ¿Cuál es? Hermanos, hermanos, hermanos. Pero es que tú me ofendiste, y yo no te estoy viendo como hermano, sino estoy viendo lo que me ofendiste, lo que tú transgrediste contra mí. No me hables de hermana, no me hables de hermano. Me irrita, me ofende que me digas hermano cuando me ofendiste. ¡Wow! Tú no estás mirando con los ojos del Señor. Pablo le está diciendo a Filemón: Onésimo es tu hermano. O sea que si tú predicas a Cristo y tú has aceptado la gracia en Cristo, entonces este hombre también aceptó la gracia en Cristo, aún cuando había pecado. Cuando te hizo daño. En pocas palabras, Pablo le está diciendo: cuando te hizo daño, no viste todo lo que Dios tenía para él y para ti. ¿Sabes por qué? Porque el versículo 15 él dice: porque quizá por esto se apartó.
Porque quizá por eso se apartó. Por un tiempo, por algún tiempo, para que volviera, para que lo volviera a recibir para siempre, para siempre. El perdón es ya, no me vuelvo a acordar, no me vuelvo a acordar, no me vuelvo a acordar. No estoy diciendo que lo olvido, es no me vuelvo a acordar, no lo voy a traer a acotación. ¿Sabes una cosa? El plan maravilloso de Dios que tenía preparado, en este caso, es similar al que nosotros encontramos en Génesis 50, donde Dios deja ver que lo había predestinado desde el pasado eterno. Cuando José, sus hermanos van y lo venden, y después José les revela quién es él, y les dice: yo soy José, al que ustedes vendieron como esclavo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que les dice José? José les dice: vosotros pensaste en hacerme mal. Y literalmente es el mismo verbo que está aquí, literalmente es el mismo verbo. Pero luego dice: Dios lo hizo para bien. Y escucha esto, mi amado, no es que vosotros pensasteis hacerme mal y Dios en el camino lo convirtió para bien. El Señor lo volteó y lo arregló para bien. No, sino que ustedes lo pensaron para mal, pero Dios desde el principio, desde el pasado eterno, lo había orquestado para lo bueno. No es que sea una casualidad, no es que en el camino como que Dios dijo: uy, me confundieron fuera de base, venga, yo lo arreglo para favor de ustedes. No, es que lo que nos llega y lo que vivimos es porque Dios lo había preparado de antemano. Esta es la soberanía de Dios. Y Pablo lo que está haciendo es que se la está recordando a Filemón, diciéndole: ahora es tu hermano. Hoy en día a cualquiera le decimos hermano, pero aquí el hermano es cuando lo conocemos en esa adversidad, cuando tal vez pecamos y caímos. Ahí nomás en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 2 nos podemos dar cuenta cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice: y los que tienen amos que son creyentes, no les falten al respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios, es decir, es un principio. ¿Cuál es el principio acá? Tú eres un creyente, entonces mira cómo vas a reflejar el perdón. Yo soy un creyente, yo voy a reflejar ese perdón. Y aquí encontramos el tercer aspecto. Y el tercer aspecto lo encontramos precisamente en el versículo 17. El tercer aspecto es que perdona a los otros de todo corazón. Perdona a los otros de todo corazón. Es decir, consuela, de corazón. Conforta de todo corazón. O reconforta. Observa el versículo 17. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. ¡Guau! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque si a nosotros nos dijeran, oye, va a venir, o directamente con Pablo, ¿qué? Si Pablo le digan: mira, voy a ir, he sido liberado de prisión y voy a ir a Colosas y voy a llegar a tu casa, ¿qué haría realmente Filemón? Uy, lo primero que haría es: hay que arreglar las sábanas, hay que arreglarle una buena cama, tenemos que tenerle una buena comida, ¿sí? Y hay que, los vestidos, ropa, que él se sienta bien. Voy a darle lo mejor. Como cuando tú y yo recibimos a alguien en nuestra casa y entonces me dice: vamos a comprar sábanas, vamos a comprar almohadas, vamos a ponerle un buen tendido, vamos a ponerle champú y jabón en la casa para que esté bien, ¿sí? Pero Pablo se lo está pidiendo a Filemón.
que lo haga con uno que realmente lo transgredió, que lo robó. Yo creo que Filemón prepararía, como en esa época, el lavar los pies. Llegó Pablo, vamos a ponerle para que le lavan los pies, porque viene en un camino polvoriento. Mira, Pablo, y aquí está tu habitación o tu recámara. Unas buenas sábanas para que puedas descansar. Y una buena comida, un buffet de comida. Eso es lo que Pablo le está diciendo ahí. Observa el versículo 17. Si me tienes, pues por compañero, acéptalo como me aceptaras a mí. Es tan duro cuando nosotros en una relación de pareja hemos ofendido a nuestro cónyuge y pedimos perdón. Déjame y lo pienso. Vamos a ver cómo es tu arrepentimiento. Pero recuerda que es pecaminoso. Que esa no es la actitud de Cristo. La palabra de Dios nos dice que cuando un pecador viene arrepentido delante de Él, Él no lo echa fuera. Qué responsabilidad tan grande la que tenemos. Mira la expresión tan impresionante que encontramos ahí. Trátalo como si fuera yo. Es lo que le está diciendo. Acéptalo como me aceptarías a mí. Trátalo como si me recibieras a mí mismo. Es muy fácil tratar bien al que amamos, al que queremos. Pero al que no, ahí está la comida, en Dios mundo, vaya coma. Dar vida. Muchas veces esa es nuestra actitud. Mira el versículo 18. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Pablo lo que le está diciendo es, lo que te robó, que fue algo importante, no nos dice qué cantidad o algo, creemos que fue dinero, tuvo que ser ropa porque algunos esclavos tenían una ropa específica para ser esclavos, habían otros esclavos que eran profesionales y todo eso, pero tendría que haberse puesto otra ropa para que no lo identificaran como esclavo. Pero ¿sabes qué? Pablo le dice, si lo que te robó, cárgalo a mi cuenta. Es decir, ¿sabes qué? Cárgale los 100,000 pesos. Cárgale los 100,000 pesos. Versículo 20. Encontramos por tercera vez la expresión mis entrañas. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Recrea mis entrañas, lo interior, porque es que lo exterior no sirve para nada, es lo interior. Recréalo, dice Pablo en el versículo 20. Permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Y esa palabra recrea es conforta, reconforta o fortalece mi corazón en Cristo. Es decir, que tu actitud me deje ver que verdaderamente Cristo está en ti. Y es lo más maravilloso en el perdón. En la manera como tú te das a este hombre que te robó. Por tercera vez Pablo está mencionando las entrañas. Le dice, recíbelo como a mí mismo. Fortalece mi corazón, mis entrañas. Y lo que Pablo está haciendo es que le insta, le está animando a que Filemón piense que Onésimo está... ¿Cómo viene Onésimo? Porque él llegó con la carta, con Tíquico. Y ahora ponte a pensar, Pablo lo devuelve de Roma a Colosas. Y en el camino lo pudieron haber detenido como fugitivo. Este es un esclavo fugitivo. Pero no solamente en el camino, sino ahora ponte a pensar, ¿qué había en la casa de Filemón? ¿Qué quedaba en la casa de Filemón?
la iglesia, o sea, los hermanos. Llegó, ¿quién? Onésimo. ¡Oh! ¿El que lo robó? Sí. ¡Oh! Eso es un invento mío. Por eso les dije que Pablo dejaba ver que la carta debía ser leída ante toda la iglesia. Es decir, lo más seguro es que la iglesia conocía a Onésimo. Y pongámonos un momento en los zapatos de Onésimo. ¿Cómo llegaría Onésimo? He recibido a Cristo en mi corazón, pero vengo con el pecado. ¿Cómo están, hermano? ¡Qué duro! Se le revolvería el corazón, sus entrañas, porque no sabe cómo va a reaccionar Filemón. Él realmente no sabe cómo va a reaccionar la iglesia. Todos los hermanos lo estarían mirando. Pero Pablo le dice, ¿sabes una cosa? Ámalo, recíbelo y dale los vestidos que tenías para mí. Dale lo que tenías guardado para mí. Ese es el corazón que perdona, que no escatima nada. Pablo le dice, perdónalo y deja ver el perdón de Dios para con nosotros, en que es lento para la ira y grande en misericordia. Dios no nos perdonó para sentir pena y vergüenza del pecado. De hecho, en 2 de Pedro capítulo 1, Pedro deja ver que Dios dice que es pecaminoso que tú estés pensando en tus pecados pasados. Porque Dios quiere que en realidad tú seas libre de esa culpabilidad. Dios quiere que seas libre y que disfrutes del perdón que ya se nos ha concedido. Lo peor es encontrar hermanos que todavía están pensando, es que lo que yo hice es horrible, es que lo que yo hice... Porque ¿sabes qué? Tú no estás disfrutando del perdón de Dios. Estás ofendiendo a Dios y le estás diciendo, yo todavía no he recibido. ¿Sabes una cosa? Lo que Cristo hizo en la cruz todavía no es suficiente para haber lavado mi pecado. Pero Romanos 8.1 nos dice que justificados, pues, Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Si tú quieres pensar en el pecado pasado, entonces no has entendido el perdón de Dios. Ahora, en el sacrificio de Cristo nos ha santificado y nos ha perfeccionado de tal manera que podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia. Cuando pensamos la ofensa que hemos recibido, que es muy grande como para perdonarla, como para pasarla por alto, es que tú heriste mis sentimientos, tú me ofendiste, tú me hablaste duro. Estamos menospreciando la obra de Cristo y estamos diciendo que hay un pecado más grande que la misma obra de Cristo para perdonarlo tan fácilmente, para pasarlo por alto, para dejarlo ir tan fácilmente. Es un desconocimiento total de la obra de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo perdonó a asesinos y adúlteros como tú y como yo, como nosotros. No hay pretexto para no perdonar si dices, pero lo más seguro es que mañana lo vuelve a hacer. ¿Cuántas veces usted ha venido a pedirme perdón? Y vuelve y lo hace. Entonces, ¿yo qué seguridad tengo de que usted sí va a cambiar? Iglesia, levanta tu mirada un momento. Y déjame decirte que Cristo nos perdonó aún sabiendo que nosotros, aún después de perdonarnos, vamos a hacer lo mismo, cometiendo los mismos pecados muchas veces. Porque Él es inmensamente sabio, infinitamente sabio, sabe lo que nosotros íbamos a hacer. Pero tú y yo tenemos una mente finita, no tenemos la sabiduría y nosotros queremos limitar el perdón.
Y el versículo 21. Te escribo, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Yo te conozco y sé que vas a hacerlo mejor de lo que me puedo llegar a imaginar. Eso es lo que Pablo te está escribiendo a Filemón. Es tan difícil ver que aún muchas veces en consejería bíblica encontramos hermanos con problemas, con parejas, que les cuesta trabajo perdonar. No, es que no puedo. ¿Cómo puedo olvidar lo que me hizo? Toda la transgresión que hizo. Saben que la Biblia está diciendo que si en algo debemos estar en deudas en el amor. Pero sin embargo, dicen, no puedo. Yo todavía no estoy convencido de él. Pero Pablo deja ver lo contrario acá. Y podemos llegar a una conclusión, iglesia. Necesitamos perdonar de corazón al punto de que cuando somos heridos por algo o por alguien, nuestra reacción debe ser responder con amor, dar ayuda, amarlo con sinceridad de corazón, pues el que va a la iglesia herido va para recibir amor. El que va a la iglesia ofendido va para dar perdón, para brindar amor y perdonar a quien le ofendió. Debemos demostrar un perdón genuino entre hermanos. Mi deseo como pastor en esta congregación es que esta sea una iglesia conocida por el amor y el perdón que tenemos los unos para con los otros, por la misma gracia y misericordia que hemos recibido de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, amado Dios, por este tiempo. Señor, cada uno de nosotros sabemos con quién hemos tenido conflicto y cuánto realmente y verdaderamente hemos perdonado. Pero creo que este libro nos deja ver plenamente la manera como nosotros debemos perdonar, la manera como nosotros debemos reflejar el perdón y la manera como también debemos obviar la ofensa, Señor, pasarla por alto. El que nosotros verdaderamente podamos mirar por encima de la ofensa a Cristo Jesús. Llevar esa ofensa a la cruz y saber de que podemos perdonar a nuestros hermanos. Podemos caminar juntos. Podemos continuar en el camino de la fe juntos para honrarte, para exaltarte y para glorificarte en Cristo Jesús. Amén.